¿Qué tal, Guille, Guido? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Pablo, ¿cómo has venido viviendo estos días de campaña? Porque la verdad es que es cierto que hay una sensación, me parece a mí, por parte de la gente, que la gente está con otras cosas en la cabeza, con otros problemas que son bastante más urgentes que este tiempo de elecciones a mitad de año, ¿no? Bueno, mira, es cierto, hay algo de eso. Hay mucha bronca, mucho descontento sí. por las políticas de ajuste que se llevan adelante, tanto a nivel nacional como provincial, y algún sector de la población que incluso se plantea la posibilidad de no ir a votar. Sí. Entonces, bueno, parte de la campaña que hemos desarrollado ha tenido que ver con justamente mostrarle a las trabajadoras, a los trabajadores, de que ese descontento, esa angustia, esa decepción, digamos, por la situación que se está viviendo, lo mejor es traducirla en un voto positivo al Frente de Izquierda para tener un instrumento de lucha para enfrentar las políticas de ajuste que se están desarrollando y que sin lugar a dudas se van a profundizar después de las elecciones. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, hemos dado una lucha política muy importante y desde ya creo que lo que se destaca de nuestra campaña y que para nosotros es un hecho muy, muy importante, uh-huh, es que todo el sector de compañeras y compañeros que se organiza en el polo obrero, que todos los días les pelea el hambre en los barrios con comedores, con merenderos, que lucha por trabajo genuino, se han puesto verdaderamente la campaña al hombro y han salido a dar una lucha política para conquistar el voto de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio, en el caso de los más jóvenes, entendiendo que no solamente alcanza con luchar por las reivindicaciones inmediatas, sino que también hay que dar una batalla política contra el régimen que es responsable de esta situación de pobreza, de miseria, de hambre, de desocupación, y que, bueno, que un voto favorable al Frente de Izquierda Unidad, al Partido Obrero, en esta elección, lógicamente refuerza todas las luchas y todas las causas populares, de las cuales ellos también son partícipes directos. Así que desde ese punto de vista creo que en toda la provincia hemos logrado una movilización política que por lo menos que yo recuerde no ha tenido precedente, ¿no? Ni aún cuando en elecciones donde hemos tenido resultados importantes, había previamente una movilización política de amplios sectores de las barriadas, ¿no? Como en esta oportunidad. Así que desde ese punto de vista ya estamos de algún modo con un balance positivo de la campaña, una campaña bastante rara en el sentido de que, bueno, tuvimos que adaptar muchas actividades al hecho de hacerla al aire libre o garantizar los protocolos del caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese contexto hay mucha frase hecha, me parece, metido en esto, que tiene que ver, bueno, tenemos que imaginarnos la Salta, la pospandemia, la gente pide laburo. Es cierto, digo, pero muchos de los que dicen de lo que la gente pide o de lo que hay que supuestamente pensar son hacedores de este presente, un presente realmente complejo, doloroso, angustiante. Digo, la verdad es que no es que a partir de la pandemia es que en Salta no hay laburo. Claro, bueno, eso que señalás es la clave, porque se pone la pandemia como la excusa para decir que lo que está pasando es culpa de la pandemia, cuando en realidad la crisis, digamos, no solamente aquí en Argentina, en Salta, en todo el mundo, ya la crisis era previa a la pandemia la agudizó, la profundizó, pero bueno, fíjate que tenés a un Javier David que dice que él tiene el plan para la post-pandemia, aunque no dice cuál sería, ¿no es cierto? Salen los spots. El problema es que, en primer lugar, la pandemia no terminó. Sí, claro. Y seguimos teniendo un sistema de salud completamente vaciado, con trabajadores precarizados. No terminó la pandemia, es decir, ya el propio gobierno nacional reconoce que es probable que en pocas semanas pueda haber un brote de la variante Delta, cuando todavía hay una parte de la población que no tiene las dos dosis de la vacuna. Es decir que bueno, el problema está en cómo se atiende ahora esta situación, y en ese sentido creo que nosotros tenemos de alguna manera algo para
para mostrar, para explicar qué han sido las iniciativas y el programa que hemos presentado en medio de la pandemia, ¿no? Como el impuesto extraordinario, las grandes ganancias, las grandes fortunas, el planteo de la centralización del sistema de salud en un solo comando estatal que integre a todo el sistema público, privado y de obras sociales para atender la situación sanitaria tan grave que está ocurriendo, el problema de expropiar al laboratorio que desde el inicio de la pandemia prácticamente ha producido la vacuna en la Argentina, pero que se la llevaban al exterior. Bueno, creo que hemos desarrollado un programa que, bueno, también está colocado ante los ojos de la población para ponerlo en valor para que también nos elijan el próximo domingo, ¿no? La izquierda es definitivamente este espacio donde vos estás, es claramente la oposición y desde ese lugar hay que librar una batalla en la legislatura. Supongo que la respuesta va a ser que sí, pero ¿qué tipo de batallas? ¿Qué es lo que se propone o entendés vos que propone el oficialismo salteño que necesita una legislatura afín? Bueno, mirá, este cuadro de ajuste al cual van a venir, desde ya que el gobierno nacional y su empeño por un acuerdo con el Fondo Monetario va a implicar un ajuste más brutal. En Salta no escapa esto, además saben, con el voto de todos los diputados, salvo Claudio del Pla, reconoció la deuda fraudulenta que dejó Urtubey, y el pago de esa deuda implica también un ajuste muy fuerte contra los trabajadores salteños. Es claro que para eso, para poder llevar adelante semejante ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador, necesitan tener una legislatura y los consejos completamente copados por ello, y por eso también las maniobras de haber presentado una gran multiplicidad de listas que finalmente prácticamente todas tributan a Sáenz, las listas nacionales que finalmente la lista del Frente de Todos es la lista que puso Sáenz, con Emiliano Estrada a la cabeza, quien fue ministro de Hacienda de Urtubey y llevó adelante uno de los ajustes más brutales en la última década contra el salario de los estatales, con Pamela Caletti, que siendo ministra de Justicia batió récord en la provincia en femicidios. Entonces, bueno, el régimen buscan reforzarse, por eso han adelantado también la elección en medio de la pandemia, apuestan también a que una abstención, digamos, podría llegar a favorecerlo más. Es lo que ocurrió en Jujuy, y fíjate, en Jujuy, claro, sí, el Frente de Izquierda salió tercera fuerza y no pudimos ingresar a la legislatura porque entre la ley proscriptiva y la abstención se llevaron solamente 2 listas, se repartieron todos los diputados. Sí. Entonces, bueno, también es parte de la lucha del Frente de Izquierda en esta elección que no ocurra eso que ocurrió en Jujuy y podamos defender las bancadas que han sido un instrumento muy importante de lucha, de organización y de defensa de todas las causas populares en la legislatura y en la calle, ¿no? Sí, claro. Guido, te escuchamos. ¿Cómo te va, Pablo? Un placer saludarte. Háblanos un poco de lo que está pasando ahora con el conflicto docente. ¿Cuál fue la recepción que tuvo en el cuerpo de docentes autoconvocados? Bueno, el apoyo del Partido Obrero, de Tribuna Docente. Bueno, mirá, siempre creo que los docentes tienen claro de que el Partido Obrero ha sido siempre un defensor acérrimo de sus reivindicaciones, de todas sus luchas, como vos decías, Tribuna Docente participando, ¿no es cierto?, activamente de todo el proceso, de las asambleas, de las autoconvocatorias, y también de los debates, de la necesidad de recuperar los gremios docentes, particularmente la ADP, expulsando a la burocracia que desde hace varias décadas, con distintos personajes, ha sido completamente cómplice del gobierno. Y bueno, creo que un tema, digamos, clave, que es esta huelga docente, está marcando también la situación, ¿no?, en el cuadro que se van a dar las elecciones, de un enorme deterioro del salario, con una inflación que sigue creciendo, que sobre todo impacta en los precios de los alimentos, y bueno, eso ha tenido la consecuencia de que la docencia ha salido a defender su salario y ha expuesto la realidad de la política salarial de este gobierno, que ha intentado
maniobrar adelantando una cuota de lo que había acordado con la burocracia hace unos meses atrás, pero que claramente es insuficiente porque la inflación literalmente se está devorando el salario del conjunto de los trabajadores. Así que esta huelga es sumamente importante y por supuesto, como las anteriores, la apoyamos de manera incondicional y apostamos desde tribuna docente, ¿no es cierto? Nuestras compañeras y compañeros están dando un debate hacia el interior del movimiento de los docentes de que se unifiquen las distintas asambleas que hay para tener un pliego único y luchar con un solo puño, aunque las movilizaciones son en común y todo, pero que haya un pliego de reclamos y una dirección del movimiento unificada para poder llevarlo al triunfo, ¿no? Es sabido que Matías Posada, candidato a senador, funcionario con licencia del gobierno provincial, ha intentado tener algún acercamiento con los docentes. ¿Ha tenido algún acercamiento particularmente con alguien relacionado al Partido Obrero, justamente? No. Nosotros, los compañeros nuestros, siempre hemos defendido la elección de delegados y en algún caso los propios delegados saben, y es una cuestión histórica la lucha docente, que el delegado va y escucha una propuesta del gobierno si es que hay y luego la somete a la asamblea. Es decir, que aún cuando los delegados se reúnen con el gobierno, y entiendo que sí, con algún sector de delegados, por lo menos hubo un pedido de Posada, digamos, de mantener una reunión. En cualquier caso, siempre los delegados saben que cualquier cosa que haga el gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con salario o los otros reclamos, luego todo eso se somete a la asamblea y creo que eso está muy claro desde hace muchísimos años en la lucha docente. Por eso, digamos, la autoconvocatoria ha enfrentado a las distintas burocracias que siempre han pactado a espalda del propio movimiento docente, ¿no? Así que, de todas maneras, creemos que lo de Posada finalmente termina siendo una maniobra, porque él incluso está en licencia y han tratado de ver de crear alguna expectativa en alguna reunión, pero no hay ninguna propuesta por parte del gobierno hacia los reclamos que tiene la docencia, ¿no? Sí, claro. Pablo, la última, quiero sumar una pregunta de una oyente que manda mensaje a la radio y dice, para Pablo López, ¿cómo recomponemos la situación y logramos tener trabajo? Nos pregunta, bueno, vaya pregunta esta. Bueno, mirá, una medida que nosotros tenemos, que lógicamente no resuelve la totalidad del problema del trabajo, que es enorme en la provincia, es los planteos que tenemos en relación a la vivienda, ¿no es cierto? Sí, como la expropiación de 90 hectáreas en la zona sudeste para un plan de viviendas populares, y que complementado con el impuesto extraordinario a las grandes ganancias que deberían pagar las grandes empresas, ¿no? Las mineras, las petroleras, los grandes terratenientes, el banco, agente financiero de la provincia, se puede constituir un fondo para un gran plan de viviendas que no solamente atiende el problema del déficit habitacional, sino también el problema del trabajo. Claro. La construcción de viviendas es una gran fuente de trabajo y nosotros lógicamente peleamos para que eso sea el trabajo bajo convenio y con todos los derechos laborales. Es una de las iniciativas que atiende, digamos, esta situación, pero es claro que necesitamos una lucha de fondo para revertir esta situación, porque lo que más está golpeando hoy en la Argentina y Salta, sobre todo con mucha gravedad, es la enorme desocupación que hay, y en Salta particularmente, donde tenemos el 50% de los trabajadores ocupados que son informales. Claro. ¿No es cierto? Es decir, que aún los que tienen trabajo, en la mitad están en negro, para hablar más claramente, ¿no? Entonces, nuestra batalla contra el trabajo en negro, contra la precarización laboral, también es uno de los elementos clave para los cuales queremos, digamos, defender las bancadas para que sean un factor de organización.